¿Cómo están? Hoy vamos a colocar en el escaparate de la querida y desaparecida librería Antonio Machado Una violencia indómita, el siglo XX europeo, de Julián Casanova, publicado por Crítica. Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza y además profesor visitante en universidades de Europa y los Estados Unidos. Este libro precisamente recibió una beca de la Universidad de Princeton en los Estados Unidos, donde Julián Casanova ha tenido largas estancias académicas. Es un libro extraordinario porque nos ofrece una visión nueva sobre lo terrible, lo virulento que ha sido el siglo XX europeo. Contra la idea de que hay dos grandes momentos divididos por las guerras mundiales y por la Guerra Fría y la caída de la cortina de hierro de los países de la Europa del Este, Julián Casanova nos ofrece una lectura diferente. Por supuesto, comienza con la Belle Époque. Comienza con ese momento en el cual, con gran ilusión, los europeos entran en el siglo XX pensando que es el mejor momento de la historia, hasta que llega la Primera Guerra Mundial, el primero de esos instantes que Casanova define a lo largo de un itinerario que desarrolla en este libro. ¿Cuál es la hipótesis principal de una violencia indómita? Que para empezar, las potencias europeas colonialistas pusieron en práctica fuera de Europa todos los atroces mecanismos de aniquilación, de genocidio, que luego pusieron en práctica a partir de la dictadura estalinista y la Segunda Guerra Mundial. Lo que hicieron los belgas en el Congo, lo que hicieron los alemanes en Namibia, lo que hicieron los franceses en sus colonias africanas e incluso España en Cuba. El primer campo de concentración documentado de la historia estuvo en Cuba y era un campo de concentración español. Pues todo eso le sirve a Julián Casanova para explicar que la violencia tremenda que nosotros encontramos en Europa a partir de las guerras mundiales no fue ninguna improvisación, no fue ninguna casualidad. Eran maquinarias de la muerte que ya se habían puesto en práctica en otros lugares del mundo y que cuando llega la gran conflagración mundial arrasaron Europa. Sigue Julián Casanova analizando además con una gran penetración otros acontecimientos terribles de la historia europea que no han recibido suficiente atención, como por ejemplo el genocidio armenio, como por ejemplo la violencia contra los turcos y sobre todo en los Balcanes, en lo que fue la descomposición de la antigua Yugoslavia, y hay unos episodios tremendos al final de este libro con todas las violaciones, los asesinatos, los crímenes cometidos por los serbios en Bosnia-Herzegovina. Es un libro por momentos espeluznante, es un libro que repasa los peores momentos de la historia de Europa del siglo XX, por supuesto la Guerra Civil Española y su secuela con la dictadura franquista, pero además es un libro que nos va indicando constantemente dónde estuvieron las acciones que nosotros, los lectores y los ciudadanos del siglo XXI, debemos conocer para evitar que situaciones como las que describe aquí Julián Casanova se repitan otra vez. Una violencia indómita, el siglo XX europeo, de Julián Casanova, editado por Crítica.